Ya salió Andrés Manuel López Obrador y les dijo a los que están cuestionando sobre la petición de una conversación con Joe Biden: México no es colonia ni pelele del gobierno extranjero. Váyanse por un tubo. Ah, bueno. Pues sí. Oye, pero lo dice, no ha pasado ni un año que detiene a los migrantes utilizando la Guardia Nacional, la petición de Estados Unidos. Oye, qué bárbaro. Pues sí. Y del presidente que está defendiendo. ¿Ya se nos olvidó que mandamos a la Guardia Nacional? ¿Qué? A servir a instrucciones del Claro. señor Trump. Y eso no lo puede negar nadie. Nadie nos puede acusar. Están inventando. No, eso es un hecho que hasta dentro de la autoridad, dentro del gobierno, se vio con mucha... deploraron esa decisión muchísimos de los aliados del gobierno. Pues vamos a ver cómo se da la nueva relación, porque mira, creo yo que el principal desencuentro que van a tener Biden y Andrés Manuel es el uso de energías. Biden está por las energías renovables y además acuérdense que hay una queja de empresarios estadounidenses que invierten en México de que han sido maltratados. Y aquí en México el presidente apostaba por el carbón como Donald Trump. Ahora que no está Donald Trump, ¿qué va a pasar? Ahí es donde creo que va a ser el principal encuentro: energía y el uso de las renovables o de las fósiles. Y el desencuentro que están teniendo los que ya habían ganado contratos, que son varias compañías norteamericanas y que no les están cumpliendo. No se los han negado, pero les dicen, lo vemos dentro de 3 meses, y a los 3 meses lo vemos dentro de otros 3 meses. Jesús González, mercenarios del micrófono, díganle lo mismo a Rusia y a China. Hasta que decida la autoridad pertinente en Estados Unidos, se felicitará a quien gane. Pues yo no sé hablar ni ruso ni chino, así que ahí les encargo. Pero está claro que Rusia y China tienen problemas de complicidad política con Estados Unidos en acciones que ellos hacen ilegalmente. Entonces Rusia le interesa que Trump la siga apoyando en su campaña en contra de Ucrania y demás naciones que se están saliendo de su órbita, cosa que ha venido haciendo desde luego Trump. Y también China le interesa que Estados Unidos deje de intervenir en favor de, los que están rebelándose en Hong Kong en defensa de sus libertades acordadas por el propio gobierno chino en este proceso de transición de su soberanía. Entonces, por eso esos países no han felicitado a Biden, porque pues tienen un compromiso con Trump en ese aspecto. Nosotros no tenemos un compromiso. Sabemos que Trump está llevando a cabo una serie de actividades en violación de las propias leyes de Estados Unidos para tratar de dificultar el paso del poder a Biden. Y sabemos que eso es falso, porque no ha habido evidencia alguna de que haya habido irregularidades o digamos fraude electoral, como él lo afirma. Entonces nosotros no tenemos esos compromisos con Estados Unidos y no nos costaría nada. Al contrario, ayudaría a que el mundo recupere un cierto nivel de coherencia y de libertad el que le felicitáramos a Biden. Efectivamente, a ver, y China y Rusia no son vecinos de Estados Unidos. China y Rusia tienen un desencuentro histórico de cuando menos todo el siglo XX con respecto a Estados Unidos. Nosotros sí somos vecinos
y seguiremos siendo vecinos hasta que se acabe la vida en la Tierra. Entonces, si no hay una evidencia ni nada que demuestre que hubo un fraude, los medios, los estados que ya cerraron sus elecciones, los colegios electorales estatales han dicho que ganó Biden y que es el presidente electo. Esto es una necedad de nuestro gobierno. Yo no sé qué cree que puede ganar con esto, pero es como cuando en vez de darle la bienvenida al nuevo vecino que llega, luego le llevas a tu perro y le orina su jardincito, o le dejas afuera las heces fecales de tu perro y no conoces ni siquiera al vecino. Yo creo que a mí me parece que es una necedad absoluta del presidente. Es necio, y como ya todo el mundo dijo, tendría que reconocerlo, pues yo no. Si la realidad no se ajusta a lo que yo creo, peor para la realidad. Héctor Hernández Domínguez de Álvaro Obregón, 70 años. Rusia sí es vecino de Estados Unidos. Alaska hace frontera con Siberia. América hace frontera con Asia. Esto es un dato muy poco conocido. Un poco conocido porque es falso. Es falso. No hace frontera de ninguna manera. ¿Por qué no hace frontera? Porque hay mar entre ellos dos. Y no cualquier mar, está el estrecho de Bering, que es muy proceloso, como llaman. Y no es fácil negociable. Tener frontera con un país es estar contiguo, o si acaso estar separado por un río o una cordillera. Pero el mar no implica que haya continuidad territorial. Alejandro. Entonces no inventen, por favor. En efecto, hubo una época en que sí estuvieron conectados los dos continentes. Fue cuando llegaron nuestros antepasados. Y pues, ahí sí tenemos que hacerle su monumento al primer ser humano que cruzó el estrecho de Bering para llegar a América. Ese es el que necesitaría su monumento. Pero en este momento Rusia no tiene frontera con Estados Unidos y tampoco se alcanza a ver, como decía la candidata a la vicepresidencia, Palin. Desde mi casa se ve Rusia. No es cierto, porque además vivía en el estrecho de Bering, vivía en la capital de Alaska. Alejandro. Sí, efectivamente. Además, digamos que sí, digamos que permanece congelado el estrecho de Bering. La importancia de ser vecino o la vecindad con un país tiene que ver mucho con el tránsito de migrantes, sea temporales, sean permanentes, y el movimiento comercial de la frontera. O sea, es más, nuestra frontera es mucho más conflictiva y mucho más intensa que la que guarda Estados Unidos con Canadá, a pesar de que también comparten, son vecinos, pero ni de chiste el movimiento de gente es como el que tenemos nosotros en nuestra frontera con respecto a Estados Unidos. Y ahí, por eso, la importancia geoestratégica de nuestro país es fundamental dentro de la relación bilateral. Miren, ahorita que están hablando de eso, están temiendo porque dicen que viene un alza de migración, consecuencia del mal tiempo, los huracanes que ha habido y el COVID. Como este huracán, el último que pasó, ETA, y que pegó muy fuerte a Centroamérica y dejó daños muy importantes. Bueno, y el COVID, que también ha sido una carga para todo este lugar, están previniendo que la gente va a tener que salir de su lugar de origen. ¿Y que a dónde va a migrar? Pues a donde ha migrado siempre, a Estados Unidos. Y prevén que se va a dar grandes oleadas de migrantes próximamente
a causa de la situación que se está viviendo económica y de salud. Y pues sí, lo que había detenido la migración era una barrera de Guardia Nacional que pusimos en el sur de nuestra frontera. Pero vamos a ver una vez que no esté Donald Trump si va a seguir esa guardia, si el gobierno gringo sigue pidiéndola, o cómo le van a hacer para detener esas oleadas de migrantes que son muy, muy importantes. Por lo pronto dicen, viene una oleada fuerte de toda esa gente que quedó con daños, sin dónde vivir, sin dónde trabajar y todo eso. Y hablando también de la frontera, ayer se exhibió un video que se volvió viral, donde está un agente de la patrulla fronteriza comprándole unos tamalitos a un mexicano de este lado. ¿Lo vieron? Sí. Es muy interesante porque además creo que el de los tamales le dice, pruébalo, primero pruébalo. Te va a gustar, le dice. Y pues sí, quien no que pruebe un tamal, no le gusta. Y ahora es viral que a través del muro que instaló Donald Trump, no es capaz de detenernos, de detener nuestra cultura, nuestros avances, nuestra convivencia. Un vendedor de tamales está de este lado en México, un guardia fronterizo de la Border Patrol está del otro lado y están sacando la manita entre los barrotes y por ahí se intercambian tamales. Y dentro de 2 días va a ir por más para llevarle a la familia. Seguramente.